¿Se ve la imagen, chicos? Sí, Profe. profe. Bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a tratar un poquito la primera parte de lo que es la unidad 2 de la materia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética y los procesos que incluyen la farmacocinética. Bueno, vamos a definir primero qué es la farmacocinética para ya comenzar a estudiar cada uno de estos procesos. La definición de farmacocinética hay varias. La que vamos a hacer hincapié ahora, la primera parte, es que es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. O sea, trata de estudiar, de definir o dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en que es administrado a nuestro organismo hasta su total eliminación del cuerpo. En otras palabras, un resumen es lo que el organismo le hace a las drogas. Se han desarrollado diferentes modelos que simplifican los numerosos procesos que tienen lugar entre el organismo y el fármaco. Bueno, en esta diapo va a simplificar un poquito todos los procesos. Lo que vemos con verde es el fármaco, una vez que ingresa al organismo a través de las distintas vías de administración, que ya las vamos a ver. Se produce primero un paso que es la absorción del fármaco, luego la distribución en el organismo. Este fármaco se metaboliza y lo que no se metaboliza va a ser eliminado, sacado de nuestro organismo a través de la eliminación. Otra definición de la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y por lo tanto para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. Se refiere a lo que el organismo le hace un fármaco, una vez que el medicamento es administrado por una de las distintas vías de administración. Es la rama de la farmacología que estudia el paso de los fármacos a través del organismo. O sea, todos los pasos a los cuales el fármaco es sometido en nuestro organismo, una vez que ingresa a través de las distintas vías de administración, va a sufrir distintos procesos, va a ser sometido a distintos procesos, que eso es lo que digamos, se agrupa en lo que es el anagrama LADME, en donde L significa, chicos, liberación del principio activo, A sería la absorción, D distribución, M metabolismo y la E es la eliminación. Bueno, seguimos. Hablamos un poquito, definimos qué es lo que es la farmacocinética clínica. La definimos como que provee abundantes pautas de actuación para el correcto manejo de los fármacos, buscando el máximo de efectividad y utilidad para los profesionales, tanto la medicina humana como la veterinaria. Bueno, vamos a hacer un poquito de referencia a lo que son los modelos farmacocinéticos. Bueno, para poder comprender y interpretar los procesos a los cuales el fármaco es sometido en el organismo, vamos a dividir al organismo en distintos modelos de compartimentos. El resultado final de las transformaciones que sufre un fármaco en el organismo y las reglas que las rigen depende de una suma de múltiples factores habitualmente interrelacionados entre sí. Con el objetivo de simplificar el estudio, se diseñaron modelos de funcionamiento basados fundamentalmente en la consideración del organismo en compartimentos que van a estar relacionados entre sí. Conceptualmente, la propuesta más simple es la de considerar a nuestro organismo como un compartimento homogéneo, con la existencia de un solo compartimento. O sea, acá vamos a hablar de tres tipos de modelos o compartimentos. El monocompartimental, cuando se lo considera a nuestro organismo como un solo compartimento; bicompartimental, hay dos compartimentos; y multi o policompartimental, hay más de tres compartimentos. Bueno, el modelo monocompartimental. Esto es para hacerles referencia, chicos. Yo después les voy a decir de esta parte qué es lo que necesito que sí o sí sepan. Bueno, ¿cómo definimos el modelo monocompartimental?
es aquel que reconoce que las concentraciones plasmáticas del fármaco son un fiel reflejo de las concentraciones del fármaco en otros fluidos o tejidos, y que la eliminación del fármaco es directamente proporcional a los niveles en el organismo, que se conoce como la cinética de primera línea. ¿Estamos? Ese es el modelo monocompartimental. El bicompartimental, el organismo se podría comportar acá como dos tipos de compartimentos. Uno al que vamos a llamar compartimento central, que va a presentar una velocidad de distribución más elevada y va a estar formado por órganos y sistemas que tienen una irrigación más intensa, más importante. Y un compartimento periférico constituido por los órganos menos irrigados. Bueno, lo más frecuente es que la eliminación se produzca en el compartimento central, ya que el hígado y los riñones son órganos muy bien irrigados. No obstante, puede darse que la situación de eliminación se realice también desde el compartimento periférico o bien desde ambos. ¿Estamos? Esa sería la definición del modelo bicompartimental. En el caso de los modelos policompartimentales o múltiples, se denominan modelos multicompartimentales utilizando el término de tricompartimental para el caso de 3 compartimentos o más. ¿Vamos? Ese sería el policompartimental o múltiple. Bueno, dejamos un poquito ya de lado todo lo que es los modelos farmacocinéticos y pasamos a hablar un poquito de las características de la farmacocinética. Vamos a definir primero qué es la biodisponibilidad. Se define la biodisponibilidad de un fármaco como la fracción del mismo que alcanza la circulación sistémica del paciente. O bien, dicho de otra manera, es el porcentaje del fármaco que va a aparecer en el plasma. La biodisponibilidad se calcula comparando la vía a estudiar con respecto a la vía intravenosa, que se la conoce como la biodisponibilidad absoluta, o un valor estándar de las otras presentaciones del fármaco en estudio como una biodisponibilidad relativa. Bueno, ¿por qué es importante la biodisponibilidad? Porque una vez que se conoce la biodisponibilidad de un fármaco, podremos calcular qué modificaciones hay que realizar en su posología. O sea, posología son las indicaciones, cómo el paciente va a tomar esa medicación y sobre todo la cantidad, para alcanzar los niveles sanguíneos deseados. Acá la biodisponibilidad utilizamos una razón o una fracción matemática individual para cada fármaco que actúa sobre la dosis administrada. Así tenemos la siguiente fórmula. DE es igual a B por DA, en donde DE es la dosis eficaz, que es lo que tenemos acá. B es la biodisponibilidad y DA es la dosis administrada. O sea, utilizando nosotros esta fórmula podemos calcular la cantidad de fármaco en plasma que realmente tiene la capacidad para realizar el efecto en ese paciente. ¿Estamos? Así tenemos un fármaco cuya biodisponibilidad es de 0,8 o del 80% y se administra una dosis de 100 miligramos. La ecuación, ¿cómo se resolvería? Sería la dosis efectiva, 0,80 por 100 miligramos. Yo lo que necesito de medicamentos para que actúe con el efecto terapéutico que yo quiero obtener en ese paciente serían 80 miligramos. Es decir, que de los 100 miligramos administrados, son realmente 80 miligramos los que tienen la capacidad para producir el efecto farmacológico. ¿Estamos? Así se define y se calcula la biodisponibilidad de un fármaco. Bueno, pasamos ahora a hablar de los pasos a través de los cuales el fármaco atraviesa las distintas etapas de nuestro organismo. Vamos a definir lo que es el acrónimo LADME, que dijimos en un comienzo, que reúne todos los procesos a los cuales el fármaco es sometido desde que ingresa a nuestro organismo hasta que es eliminado. Bueno, una vez que el fármaco entra en contacto con el organismo, suceden varias fases que se reconocen o se agrupan en el anagrama LADME, en donde dijimos que L significa la liberación de la sustancia activa. ¿Estamos? O sea, el fármaco ingresa a nuestro organismo a través de las distintas presentaciones farmacéuticas y lo que va a hacer primero es liberar la sustancia activa.
Luego le sigue la A, que es la absorción de la misma por parte del organismo. Vamos a ver los distintos procesos y pasajes que tiene que hacer la sustancia activa para poder absorberse. La distribución por el plasma y los diferentes tejidos de esa sustancia activa. M es la metabolización, es decir, la inactivación de una sustancia xenobiótica. Recuerden que los fármacos, como también los alimentos, son sustancias extrañas a nuestro organismo, por eso se habla de sustancias xenobióticas. Y E es la excreción o eliminación de la sustancia o de los productos de su metabolismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la primera etapa, que es la liberación. Es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. O sea, el fármaco debe separarse de su vehículo o del excipiente con el que ha sido fabricado para que pueda producir su efecto. Y para algunos autores esta liberación puede producirse en 3 pasos: una desintegración, disgregación o bien una disolución. Bueno, la absorción, una vez que ya el fármaco elimina sus excipientes, se produce la liberación del principio activo. ¿Cómo sería la absorción? Que es la segunda etapa a la cual el fármaco es sometido en nuestro organismo. Significa atravesar algún tipo de barrera diferente según la vía de administración que nosotros hemos usado para ese medicamento, pero que pero en último término se puede reducir el paso del fármaco a través de las barreras celulares. Es la interacción de la molécula con una membrana biológica, o sea, la molécula la consideremos al fármaco, con una membrana biológica, donde las características físico-químicas, tanto del fármaco como de la membrana, van a determinar el resultado del proceso. Bueno, vamos a hablar un poquito y repasar las membranas biológicas, para que ustedes puedan comprender y entender cómo se produce la absorción del fármaco. Bueno, siempre es necesario poder conocer cómo es la estructura de la membrana citoplasmática o molecular, debido a su estrecha e importante relación con la farmacocinética, que va a implicar el pasaje de las drogas a través de la membrana. La membrana citoplasmática consiste en una capa bimolecular de lípidos con moléculas de proteínas que van a estar intercaladas y que tienen un espesor entre 75 a 80 Armstrong. Los fosfolípidos son los responsables de las características de permeabilidad de la membrana, así también es un eslabón importante en la cadena anabólica de numerosas sustancias de defensa, como por ejemplo las prostaglandinas, los leucotrienos, que están entre el 40 y 45%. Las proteínas constituyen alrededor del 50% de los constituyentes de la membrana y es lo que le dan la rigidez necesaria a estas membranas biológicas. Bueno, el receptor celular es el último punto del viaje del fármaco destinado a lograr un efecto sobre el organismo humano. Todo lo que es receptor, efecto, dosis, la vamos a conocer y estudiar en la clase que viene, porque eso ya abarca lo que es la farmacodinámica. De las complejas interacciones entre ambos se encarga otra disciplina, que es la farmacodinámica. Bueno, miren chicos, esto que tenemos acá es la membrana biológica. La señal lo podemos considerar al fármaco. Una vez que se libera el principio activo, para que se produzca la absorción, el fármaco tiene que atravesar la membrana o la barrera celular. Miren cómo va pasando. Estas cabecitas con unas colitas es la doble capa de los lípidos. Logran atravesar la membrana y se unen al receptor celular para poder producir el efecto terapéutico farmacológico necesario. Ya vamos a hacer referencia a los distintos tipos de transporte, lo que es la difusión simple, facilitada, pero quiero que entiendan cómo va el fármaco pasando y atravesando la barrera para poder encontrar el receptor, para poder producir su acción. Acá en este caso, el fármaco necesita generalmente una proteína para poder ser transportada a través de la membrana plasmática. Acá en este caso, el fármaco se une a una proteína, que es el receptor unido a la membrana celular. ¿Estamos?
¿Está claro, chicos, esto? La membrana Sí, profe. celular. Bien, Sí, profe. ahí, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, chicos, de las vías de administración. Bueno, para poder entender cómo nosotros podemos incorporar los fármacos a los medios, a nuestro organismo. Las barreras que tiene que atravesar los fármacos y las características de absorción de cada sustancia vienen determinadas por cuál haya sido la vía por la cual ha llegado el mismo a entrar en contacto con nuestro organismo. Bueno, las vías de administración está la vía oral, la intravenosa, la intramuscular, subcutánea, sublingual, rectal, ocular, nasal, por inhalación y tópica o transdérmica. Vamos a ir viendo las características de las vías más importantes. Bueno, la vía oral, ustedes saben que la mayoría de los fármacos siempre se administran por vía oral siempre y cuando no haya algún tipo de contraindicación. ¿Cuál es la ventaja de administrar un fármaco por vía oral? La administración oral es la más conveniente, en general la más segura, la menos costosa y la más utilizada. Pero esta vía de administración tiene limitaciones. Por ejemplo, debido a varios factores que afectan el modo de la absorción del fármaco que se administra por vía oral. Por ejemplo, ustedes saben que hay algunos fármacos que se tienen que administrar estando el paciente en ayunas, mientras que hay otros medicamentos que se indican tomarlo junto con los alimentos, ¿estamos? Y hay otros que están contraindicados de administrar por vía oral. Bueno, los fármacos acá en este caso se van a absorber por vía gastrointestinal si nosotros lo administramos por vía oral. La absorción comienza en la boca y estómago, pero se hace principalmente a nivel del intestino delgado. Por ejemplo, chicos, algunos fármacos que se administran estando el paciente en ayunas, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tiroides, la levotiroxina, se tiene que tomar en ayunas. O un ejemplo de fármacos que se tienen que administrar junto con la alimentación, por ejemplo, los antiinflamatorios, que si ustedes los toman estando el estómago vacío, les provoca mucha acidez. ¿Estamos? Ahí hay dos ejemplos de cómo se pueden administrar los medicamentos. Bueno, ¿cómo actúa, digamos, cómo se produce todo lo que es la metabolización en vía de administración por vía oral? Acá para el medicamento, para llegar a la circulación general, el fármaco tiene que atravesar primero lo que es la pared del intestino y luego el hígado. Por eso ustedes saben que la vía oral, cuando nosotros tomamos un medicamento a través de la vía oral, demora un poquito en obtener el efecto terapéutico deseado. ¿Por qué? Es un poco más lento, porque tiene que atravesar primero la pared del intestino y luego el hígado para llegar después a la circulación general. ¿Estamos? Esas son las características y las desventajas de la vía oral. Bueno, los fármacos, por ejemplo, esa es la diferencia con los fármacos que se administran por vía intravenosa. Intravenosa es cuando el medicamento ingresa directamente por vena. Llegan a la circulación general sin pasar por la pared del intestino y el hígado. Por eso los fármacos que se administran por esta vía tienen un efecto mucho más rápido. Son medicamentos que se utilizan en los casos de las urgencias o emergencias en donde se necesita que la acción terapéutica sea prácticamente inmediata. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre la vía oral y la vía intravenosa? Profe, ¿puede ser que la Sí, vía oral sea más directa? sí, es directa, pero tarda un poquito en hacer el efecto. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar distintas etapas. Pero bueno, los casos que, por ejemplo, se necesita hacer un tratamiento de una enfermedad que no sea nada grave, se comienza por vía oral, salvo que haya alguna contraindicación. ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos ejemplos de medicamentos que se dan por vía oral, comprimidos, en el caso de las vacunas, los bebés, eso es a manera ilustrativa. Bueno, la administración por inyección, chicos, esto es importante que conozcan que se denomina la vía parenteral. La vía parenteral vamos a tener tres vías y administración por inyección se denomina la vía parenteral.
Tenemos la vía subcutánea, intramuscular y intravenosa. ¿Estamos? Cuando les hablen de la vía parenteral, incluyen 3 tipos de vías: subcutánea, intramuscular e intravenosa. Para la administración por vía subcutánea se inserta la aguja bajo la piel y una vez inyectado el fármaco en forma subcutánea se introduce en los capilares y luego llega a la sangre. Esta vía se utiliza para muchos fármacos proteicos, como por ejemplo la insulina, en el caso de los diabéticos, porque si esta se administrara por vía oral, directamente se digeriría en el tracto gastrointestinal y no llegaría a la circulación sistémica. ¿Estamos? Eso es un ejemplo porque la insulina se administra por vía subcutánea. Bueno, otra de las vías que incluye la vía parenteral es la vía intramuscular. Es cuando la inyección se hace directamente en el músculo. Tiene preferencia sobre la vía subcutánea cuando se requieren administrar cantidades más grandes de fármaco. Los músculos están a una profundidad mayor que la piel y por esta razón se tienen que usar agujas más largas. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre la inyección por vía subcutánea y por vía intramuscular. Bueno, y la administración por vía intravenosa es cuando se inserta directamente la aguja en la vena, que es la vía, digamos, más rápida y más directa. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre las 3 vías? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Cómo se producen, se van haciendo o colocando las distintas vías. La vía intramuscular se hace en un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque esta es la última capa que es el músculo. ¿Estamos? Acá están las capas de la piel, tejido subcutáneo y músculo. Ustedes saben que la capa más superficial de la piel es la epidermis, luego le sigue la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo. La vía intramuscular es más profunda, va hacia el músculo. Subcutánea se coloca en un ángulo de 45 grados, endovenosa 25 grados, va en vena, y intradérmica en un ángulo entre 10 a 15 grados, que sería directamente en piel. ¿Estamos, chicos? Acá en este ejemplo está cómo se colocan cada una de estas inyecciones. Bueno, vamos ahora a la vía sublingual. Algunos fármacos se colocan directamente bajo la lengua, que es lo que se conoce como la vía sublingual, a fin de que sean directamente adquiridos por los capilares que van a estar ubicados por debajo de la lengua. Esta medicación, esta vía de administración se utiliza mucho para el medicamento que es la nitroglicerina, que se utiliza para aliviar la angina de pecho. ¿Por qué? Porque es rápida y el fármaco llega inmediatamente a la circulación general. Les hago una referencia con respecto a qué es la angina de pecho. La angina de pecho, chicos, es el dolor precordial, es un dolor muy intenso que suele presentarse antes de un infarto agudo de miocardio en los pacientes. ¿Estamos? Eso es lo que se conoce como la angina de pecho. Es un dolor precordial, es un dolor en el corazón. Aparece generalmente antes de que se desencadene un infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? No tiene nada que ver con la angina faringitis. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Es el Bueno, preinfarto que le llaman. es mal dicho preinfarto. Se conoce en los nombres técnicos, es angina de pecho, pero sí, se suele decir preinfarto. Bien. Bueno, miren, chicos, acá así sería la vía sublingual. Generalmente la nitroglicerina es una pastillita que se coloca bajo la lengua y se absorbe rápidamente. ¿Estamos? Así sería la administración por vía sublingual. Bueno, la vía rectal, chicos. Muchos fármacos que se administran por esta vía oral también pueden administrarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve después de ser introducida por el recto. El revestimiento delgado que tienen las paredes del recto y la abundante irrigación van a permitir una rápida absorción del fármaco.
Bueno, se entiende, chicos, hay muchos medicamentos que se dan por vía oral y también por vía rectal. Un ejemplo típico de los medicamentos que se administran por vía rectal, perdón, son los supositorios, ¿estamos? Bueno, la vía transdérmica. Algunos fármacos se pueden administrar mediante la aplicación de un parche sobre la piel. Estos fármacos que a veces se mezclan con una sustancia química, lo que permite es intensificar la penetración del medicamento. Pasan a la sangre a través de la piel sin necesidad de la inyección. Esta vía permite una administración lenta y continua durante muchas horas, días o a veces por más tiempo. En algunas personas suele aparecer como una reacción adversa y irritaciones en la zona en donde se coloca el parche. Un ejemplo de estos medicamentos que se aplican así a través de parche pueden ser algún tipo de hormonas en las mujeres posmenopáusicas, Los anticonceptivos, profe. los anticonceptivos también, también antiinflamatorios que en pacientes que tienen patologías graves. O sea, hay distintos medicamentos que se aplican a través de esta vía. Bueno, ahí sería un ejemplo. El medicamento se introduce en el organismo por absorción transdérmica mediante la aplicación de parches. Bueno, la última vía que vamos a ver es la inhalación. Algunos fármacos son inhalados, como por ejemplo la gaseosa, que es el gas que se utiliza en los casos de la anestesia ante una cirugía. También los aerosoles utilizados para personas que tienen dificultad respiratoria como el asma, en envases con dosificador. Estos fármacos se dirigen directamente hacia los pulmones, donde son absorbidos por el flujo sanguíneo. Pocos fármacos se administran por esta vía, dado que la inhalación debe ser cuidadosamente controlada para que la persona reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. ¿Estamos? Acá está. En los casos cuando se administra oxígeno a los chicos, en los casos de los PAF. Porque es importante no automedicarse, por ejemplo, en el caso del salbutamol. ¿Por qué? Porque generalmente se indica en los casos que el paciente tiene dificultad respiratoria, porque esta inhalación tiene que ser la dosis justa y en el tiempo adecuado. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora me tienen paciencia, paso al segundo power. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Decime. ¿Por qué dicen, por ejemplo, que el PAF no recomiendan así, o sea, como que te acostumbras o eso? No sé si se entiende lo que se pregunta. Sí, espera un cachito que proyecte y ya te contesto. Si no, después me pierdo y se me va el power. ¿Se ve, chicos? Sí. Bien. Bueno, mira, el tema por ejemplo, el caso del salbutamol, lo que se pide es que no se automediquen, sobre todo en el caso de los chicos. ¿Por qué? Porque esto tiene como contraindicación o por ahí como una reacción adversa que provoca taquicardia. Por eso se dice que hay que utilizarlo en los casos que el médico pediatra, en este caso los niños, lo indique. ¿Por qué? Porque se hacen 2 disparos y de acuerdo a la patología o la dificultad respiratoria, se lo indica primero cada 4 horas. Si mejora, digamos, la dificultad respiratoria del niño, se lo va extendiendo después cada 6, cada 8, cada 12, hasta que es 1 por día. ¿Estamos? Pero por eso, como es un medicamento que llega directamente a la vía respiratoria, se usa mucho en aquellos chiquitos que tienen broncoespasmo, porque llega rápido a las vías respiratorias y lo que hace es dilatar el bronquio para que el niño pueda respirar mejor. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, retomando lo que es el anagrama LADME, ya habíamos hablado un poquito de lo que era la liberación.
la absorción, cómo pasaba el fármaco a través de las distintas barreras. Ahora vamos a hablar un poquito y hacer referencia a cuáles son los procesos a través de los cuales el fármaco puede atravesar las barreras. Bueno, características de la absorción. Hay que tener presente la existencia de una serie de factores que van a modificar la absorción. Por ejemplo, la solubilidad del fármaco, la cinética, la concentración del fármaco, la circulación en el sitio de la absorción y también la superficie en la cual se va a absorber el fármaco. Los mecanismos por los cuales, independientemente de la vía usada, se produce la absorción son los siguientes. Bueno, difusión pasiva. Acá el paso de la sustancia implicada se produce sin gasto de energía, se produce a favor de un gradiente de concentración. Puede producirse a través de la membrana propiamente dicha o a través de ciertas proteínas que forman los poros. Acá tenemos. Bueno, esta es la difusión pasiva. Acá tenemos, está media mal encuadrada la diapo, pero bueno, esto sería el fármaco que va a atravesar la barrera. Estas cabecitas con los piecitos estos serían las dobles bicapas de lípidos. Acá se acuerdan que pasaba directamente y acá utiliza una proteína que le sirve como transporte. Ya vamos a ver otra que está mejor. Bueno, esa sería la difusión facilitada, o sea, a favor de un gradiente de concentración, pero sin gasto de energía. En la simple, el pasaje va a depender del tamaño de las moléculas y puede realizarse a través de la bicapa lipídica de la membrana o a través de los poros acuosos constituidos por las proteínas que están insertas en la membrana. ¿Estamos? Miren, este es el ejemplo de lo que es la difusión simple. Moléculas en el líquido extracelular atraviesan la bicapa lipídica y pasan hacia el interior, que es el fluido intracelular. Bueno, difusión facilitada se debe a la presencia de un gradiente a ambos lados de la membrana para otras moléculas que tienen la propiedad de unirse al fármaco y arrastrarlo en su migración. Son las moléculas facilitadoras y se incluyen dentro de la difusión pasiva debido a que no consumen energía en su traspaso, digamos. A diferencia de la difusión simple, este mecanismo es saturable, o sea, va a depender del número de moléculas facilitadoras. En la difusión simple pasaban directamente a través de la bicapa lipídica. Acá en este caso necesita la molécula del fármaco una proteína para poder ser transportada a través de la membrana. Acá tenemos, miren, bicapa de los fosfolípidos, la difusión simple directamente pasa a través de la bicapa. En la difusión facilitada, acá necesita una proteína, el fármaco de molécula para poder unirse y poder pasar hacia el otro extremo de la membrana. Bueno, el transporte activo ya lo vamos a ver. Acá es un transporte que sí requiere gasto de energía a través del ATP. Bueno, la absorción activo, transporte activo. El paso de una sustancia acá implica un gasto energético en forma de moléculas de ATP, permite la absorción contragradiente y depende también de las moléculas facilitadoras. Que en esta ocasión no migran en función de un gradiente, sino gracias al gasto de energía. Esto es un mecanismo saturado. Acá tenemos. Miren, ahí está el transporte pasivo, que ya hicimos referencia, difusión pasiva, difusión facilitada, y el transporte activo acá sí requiere un gasto de energía a través de la molécula de ATP. ¿Estamos? Transporte activo y transporte pasivo. Bueno, vamos a hacer referencia para ya ir terminando esta clase, lo que es la endocitosis. Es un mecanismo propio que tienen algunas células por el que mediante la formación de vesículas originadas a partir de las membranas citoplasmáticas, introducen en su interior sustancias que son externas a ellas. Es un mecanismo que consume gran cantidad de energía, pero tiene la ventaja de introducir grandes cantidades de material al interior de la célula. Bueno, pinocitosis, esta es la vesícula que se hace en la membrana. Acá la célula introduce un medio líquido. En la fagocitosis tenemos la vesícula que se hace en la membrana. Acá la célula incorpora material sólido al interior de la célula. Bueno,
¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, ahí Sí, ya profe. aguanten un ratito. Bueno, quiero saber si tienen alguna duda, cómo les está yendo, están interactuando en el aula. Cuéntenme un poquito, ¿cómo va? Sí, los escucho. Sí, profe, estamos bien. Yo voy leyendo un poco cada día y me Bien. resulta linda la materia y está buena, digamos. Le pongo mucho interés y me agrada. Bueno, ¿te parece fácil la utilización del aula, todo el material, los videos? Yo tengo una duda. En la clase anterior, yo vi que la subieron, video de la primera clase, farmacología radiológica, pero yo no pude entrar. Me decía que necesitaba que me acepten para poder verla. ¿Vos tenés cuenta de Gmail? ¿Sí? Bueno, porque hemos tenido inconvenientes con la gente que no tenía Gmail para poder ingresar, porque esto es a través del Drive. ¿Todos tienen el mismo problema? Yo también, profe. Sí, profe. A mí también me pasó, profe. Bueno, a ver, quiero que me escriban en el chat para ver cuántas personas tienen el mismo inconveniente. ¿Hay algunos que sí pudieron acceder, chicos? Profe, yo desde el Sí, campus la quise ver y no pude, pero después una chica pasó un link y ahí sí. pude entrar. No sé quién será el que pasó, pero no sé cómo hizo, pero se pudo entrar. Bueno, yo lo voy a hablar con el profe Cabrera, que es el que tiene un poquito más idea del tema este, eh, y les vamos a avisar, los que entraron a través de ese link, si lo pueden compartir ahora para que todos puedan ingresar, se los voy a agradecer. No sé si está en Profe, clase. Sí, yo intenté, o sea, estoy ahora intentando entrar al video de clase pasada y me dice lo mismo, que no podés, que que necesitas una. necesito, ajá, una clave de acceso. Bien, bueno, sí, eso nos pasó el año pasado, pero por eso quería saber, porque el año pasado directamente no se podía ingresar, pero ahora veo que por el chat que hay algunos que sí y otros que no. Bueno, hasta que lo pueda conversar con el profe, estén atentos al aula, porque seguro que ahí en el mensaje o en foros va a poner el profe Cabrera, pero los que tengan el link que recién comenta la compañera, que lo pasen para que puedan ir viendo por lo menos hasta que se solucione ya para esta clase. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Bueno, profe, Bueno, gracias. otra cosa que les quiero decir, chicos. La clase que viene, bueno, vamos a terminar de ver de desarrollar la unidad 2 y se les va a evaluar sobre la unidad 1. Lo más probable que sea a través del aula, del campus virtual, ¿eh? Así que ya el profe les va a poner, digamos, en el aula cómo va a ser la modalidad y a partir de cuándo va a estar disponible. ¿Va con ¿Estamos, chicos? nota, profe? ¿Cómo? ¿Va con nota? Sí, 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 sí. Sí, porque recuerdan que son 4 trabajos prácticos, de los cuales tienen que rendir los 4 y bueno, y tener por lo menos 2 aprobados. Profe, el práctico se iría con nota también. Sí, 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 o sea, una cosa son los trabajos prácticos, digamos que los hacemos trabajar por ahí cuando no hay no hay clases o es algún trabajo grupal, pero estos que les estoy diciendo después que termina cada unidad, se evalúa la unidad anterior, esas sí son con nota porque es para determinar la regularidad, ¿estamos? Porque son individuales. Son Se los parcialitos eso, profe. no sé si se llaman los parcialitos, se les va a tomar entre 5 a 10 preguntas de la unidad anterior. Por ejemplo, la semana que viene terminamos la 2 y los vamos a evaluar sobre la 1. ¿Estamos? Lo que sí son con tiempo, son predeterminados, así que bueno, les quiero avisar ahora una semana antes para que ya vayan estudiando. Sí, sí, Profe, Daniel, Profe, ¿esa que sería la se unidad va a esta? evaluar, ¿Va a sí. ser la unidad 1 la semana que viene? O sea, el examen chiquito este. La unidad 1. Claro, claro, eso les estoy diciendo. La semana que viene yo les termino de explicar la unidad 2.
y ahí lo más probable es que sea el viernes, creo que el profe lo va a subir y se va a evaluar la unidad 1. ¿Estamos? La 2 todavía no, tenemos que empezar la 3 y ahí les vamos a decir cuándo le vamos a tomar la 2. Lo mismo en el aula está todo el cronograma. ¿Cuándo se Profe, les va a ir? todos estos power que usted estuvo mostrando, ¿los van a subir al aula? Sí, ya están. Lo que pasa es que el profe va